Muy buenos días chicos, el día de hoy corresponde el segundo repaso. En esta oportunidad vamos a hacer énfasis o nos vamos a detener a lo que vendría siendo el narrador y sus clases, así como los recursos estéticos y literarios. Si aún no has visto esta clase, te recomiendo que veas los enlaces de esas clases anteriores para que profundices sobre los contenidos. ¿Sí? Es importante antes de realizar este repaso, porque este repaso es para complementar información que no haya quedado totalmente clara. ¿De acuerdo? Vamos a la obra. El primero de ellos es el narrador y sus clases. Ya saben, ya conocemos que el narrador es la voz, es la persona que cuenta una historia, bien sea oral o escrita, es la que transmite esa sensación de descripción sobre lo que está ocurriendo, ¿sí? Un narrador de fútbol, un narrador de una novela, incluso una persona que te cuente una historia en la calle o en cualquier sitio, en el trabajo, cuenta con esas herramientas imaginarias para irreal o reales, recuerden, porque la narración puede ser de algo real o ficticio, para, digamos, despertar el interés sobre la persona a quien se le envía esa historia, a quien se le envía ese relato, esa narración. ¿Qué elementos utiliza el narrador para contar una historia? Evidentemente se inspira de la realidad, pero también se puede inspirar de un sueño, se puede inspirar de algo que observa, de algo que le dicen, se puede inspirar de una película, se puede inspirar de un programa de televisión, se puede inspirar de las emociones, se puede inspirar de las experiencias que ha vivido esa persona o otra persona. Y para eso hace un uso del tono y la intencionalidad, hace uso de recursos lingüísticos que ya vamos a ver y hace uso correcto también de la gramática, ¿sí? De la comunicación, de la organización de las palabras, de las oraciones para que su mensaje tenga un orden, ¿sí? Estamos hablando ya de la narración de tipo eh, en papel, física, ¿sí? Escrita. Otros recursos que utiliza el historiador, el narrador para contar una historia son los personajes. Recuerden que los personajes son las personas que protagonizan, que están inmersos en la historia. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser personajes secundarios o accesorios. Está el ambiente, que es el lugar donde transcurren los acontecimientos, la acción, que son los eventos, ¿sí? o la transición de tiempo, de los enfrentamientos, de los problemas. Me hace énfasis también en los movimientos, ¿sí? que se generan en la historia, las acciones, los movimientos, los diálogos, los conflictos. Los diálogos son las conversaciones internas de los personajes, cómo hablan entre sí, cómo ellos van escribiendo su propia historia, cómo ellos van internándose en la realidad de un cuento, de una novela, de una noticia. ¿De acuerdo? El narrador es donde nos vamos a detener, es la voz pasiva o activa que narra y describe los recursos de la historia. El narrador puede ser en primera persona, en segunda o en tercera persona. El narrador en primera persona o protagonista es usado en crónicas periodísticas, novelas, cuentos, poemas y escritura de guiones, ¿sí? El narrador en primera persona actúa dentro de la historia, juzga y tiene sus opiniones propias sobre los personajes y los acontecimientos. En este caso, el narrador solo aporta información sobre lo que conoce. En este caso, el narrador está contando lo que observa, ¿sí? Es decir, el protagonista va consumiendo lo que toca, lo que ve, lo que va respirando en la historia, en el cuento, en la novela, en la crónica, ¿sí? Es decir, que en lo que nosotros estamos leyendo es la voz y es la visión, son los ojos del protagonista. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Un día, necesitando remozar un poco de mi ropero con algún traje de primavera, me fui a un almacén de ropas. Allí me tomaron las medidas y me dieron a elegir 3 o 4 modelos de diferentes colores. Es decir, él está narrando lo que está
haciendo, lo que está observando. Es importante comprender esa parte antes de internarnos en el narrador en segunda y tercera persona. El narrador en segunda persona es aquel personaje que se está contando la historia a sí mismo sobre lo que ve, sobre lo que siente, o de cierta forma hacia un personaje en particular, incluso al lector. Es decir, que lo que nosotros estamos leyendo es lo que el personaje le está contando o se está dirigiendo a otro personaje dentro de la historia, ¿sí? Por ejemplo, acá usted sabe por qué viene a su casa, es decir, ese narrador le está hablando a otra persona y a la vez nosotros estamos leyendo lo que él está diciendo, lo que está pasando en esa situación, ¿sí? Recuerda, el narrador es el que le cuenta, el narrador en segunda persona le cuenta una historia, o un hecho, o un evento a alguien más o a sí mismo, ¿de acuerdo? Es importante que veamos ejemplos antes para poder hacer el examen, porque en el examen probablemente yo les voy a colocar pequeños fragmentos de una novela, de una crónica o una narración, y usted tiene que determinar si es en primera, segunda, tercera persona. Así que es importante que hagan ejercicios. La tercera persona es probablemente el tipo de narrador más utilizado en narrativa comercial y cinematográfica. Este narrador todo lo sabe, todo lo ve. El narrador sabe lo que ocurre en todas partes. Es decir, el narrador en tercera persona tiene la figura de Dios, está desde arriba y observa todos los acontecimientos, lo que sienten, lo que padecen, lo que hacen los personajes, lo que los personajes todavía no saben y falta por descubrir. El narrador ya lo sabe, el narrador omnisciente o en tercera persona. Veamos un ejemplo. Pedro y Pablo no se conocían. Ese día sus vidas se iban a cruzar por primera vez. ¿Cómo el narrador sabe eso? Porque es el narrador en tercera persona. Ya él sabe incluso cómo va a terminar la historia, pero te lo va revelando a medida que vamos leyendo, ¿sí? Ahora vamos con los recursos estéticos y literarios. Recuerden que los recursos estéticos y literarios son algunos trucos o herramientas que utiliza el autor o el narrador de una obra para hacer más expresa su obra. Es decir, que para yo crear un ambiente en una voz pasiva o activa a través de un narrador en tercera, segunda o primera persona, yo puedo hacer uso de los recursos estéticos o literarios para crear sentimientos, interés, acciones, ¿sí? Entre estos recursos literarios o estéticos encontramos la personificación, que consiste en dar rasgos o características humanas a objetos o animales. Con la mirada su perro reprochaba lo que lo había dejado todo el fin de semana, ¿sí? Entonces ahí veamos la imagen que habla por sí sola, ¿sí? Entonces a objetos inanimados, una casa, darle cualidades. Por ejemplo, la casa nos recibió con las manos abiertas. Entonces le estoy dando una cualidad humana a una casa, algo que no tiene vida aparentemente. La comparación es un recurso literario que establece una relación de semejanza entre dos elementos a partir de una característica en común. Su voluntad es dura como el acero. Es decir, comparo algo duro con el acero, ¿sí? Entonces estoy estableciendo una relación de semejanza. Metáfora. La metáfora es una figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje, es decir, que voy a usar un recurso literario. Generalmente se utiliza para referirse a algo pero sin nombrarlo específicamente. Me pegó fuerte la noticia, ¿sí? Entonces hace referencia a que de cierta forma utiliza un lenguaje literario para generar una sensación, para generar un sentimiento. La anáfora es un elemento del discurso que se utiliza en referencia de algo que ya se dijo. Entonces la anáfora está haciendo referencia a una palabra, puede ser un verbo, puede ser una preposición, puede ser un artículo, puede ser un sustantivo que se repite para dar ese sonido, para darle ese ritmo, para darle esa intención de repetir una y otra vez. Por ejemplo, hoy corté una flor y llovía y llovía, ¿sí? Entonces se repite llovía y llovía. El llovía
se refiere a algo que ya se dijo y se repite intencionalmente. La antítesis es un tipo figurado de retórica que pretende establecer una posición. Su objetivo es resaltar una idea mediante la mención de su contraste. Entonces aquí solamente voy a colocar una relación impar o inconexa. La dulce amargura. ¿Sí? Entonces estoy haciendo referencia a algo que en teoría no combina, ¿sí? Como el agua y el aceite. Yo podría utilizar un recurso de antítesis para describir a personas que se llevan muy mal y puedo decir, bueno, es que ustedes se llevan como el agua y el aceite, ¿sí? Para referirme a una comparación. La onomatopeya es una imitación lingüística de una palabra que se asemeja con el sonido que representa. Entonces, si yo trato de describir a nivel narrativo los sonidos de máquinas, de objetos, de animales, yo voy a tratar de utilizar un recurso lingüístico para tratar de reflejar ese sonido. Toc, toc, sonó la puerta. La hipérbole es una figura retórica que se observa en expresiones que exageran con fines estéticos la realidad, ¿sí? Es decir, una exageración. Casi me muero del susto, ¿sí? Es decir, tratar de exacerbar o darle un sentido figurado demasiado exagerado a una metáfora, a una comparación, a un ejemplo, a una idea. El epíteto es una figura retórica utilizada en la literatura, sobre todo en poesía, que consiste en la introducción de ciertos adjetivos que resultan innecesarios porque describen algo que básicamente es obvio e inherente, ¿sí? Muy clara la explicación. Tengo un adjetivo que intenta describir algo que es obvio, que es algo que ya está coherente, que ya está interno en esa idea que quiero resaltar, en ese enunciado. Dulce, azúcar, ¿sí? Entonces es como una redundancia innecesaria, ¿sí? Es como para darle repetición, para darle énfasis a eso que quiero resaltar. El cálido sol, ya sabemos que el sol brinda una temperatura acorde, ¿sí? Que calienta, que digamos da una sensación de un clima templado, pero una vez al colocar cálido sol estoy como dándole más peso o redundando en esa intención. Estoy utilizando la retórica para eso. Bien, entonces es importante que repasemos cada uno de estos recursos estéticos y literarios porque buena parte del examen voy a colocar imágenes, voy a colocar pequeños fragmentos de libros, de novelas, de cuentos, donde se van a ver ejemplos sobre la personificación, sobre la comparación, la metáfora, ¿sí? Así como también van a haber formas para determinar el tipo de narrador. Entonces es importante que hagan los repasos.